Entonces, el tema que me ha tocado es la transformación de coordenadas en el plano, que consiste en cambiar la ubicación o disposición de puntos o figuras geométricas en un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Las principales coordenadas que podemos hallar es la coordenada rectangular, que es el vector que contiene la componente x y y del vector, y la coordenada polar, que es el vector que contiene el módulo y el ángulo polar, y la coordenada función vector base, que es el vector que contiene la componente y j del vector. Más adelante se comprenderá estos términos. A continuación les voy a mostrar cómo se transforma de coordenada rectangular a polar, y para ello lo primero que haremos es determinar el módulo del vector mediante la fórmula del teorema de Pitágoras, que es módulo igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Lo segundo que queremos es determinar el ángulo polar. Esto lo haremos utilizando las fórmulas del cuadro, y la primera que utilizaremos es la primera, que es ángulo polar igual a la tangente de -1 entre paréntesis la componente y sobre la componente x, y las siguientes fórmulas que están debajo de ella, estas dependerán del cuadrante en el que se encuentre nuestro ejercicio. Después de hallar el cuadrante, utilizaremos una de estas fórmulas. Lo tercero será ya transformar a coordenada polar. Ahora vamos a ver cómo transformar de coordenada rectangular a función vector base. Lo primero que haremos será determinar los componentes y j del vector, y para ello tenemos que tener en cuenta que la componente x es igual a la componente y la componente y es igual a la componente j. Lo siguiente que haremos es transformar la coordenada a función vector base, ya reemplazando los datos. Ahora les mostraré un ejemplo para su mayor comprensión. Será de este vector, que es -3 punto y coma -2 centímetros, y lo vamos a transformar de coordenada polar a función vector base. Lo primero que haremos será buscar el módulo mediante la fórmula del teorema de Pitágoras, y tenemos que tener en cuenta que la componente x es -3 y la componente y es -2. Ya sabiendo eso, simplemente reemplazamos y nos quedará así. Lo siguiente que haremos será resolver esta operación, y podemos ver que nos da 3,60 centímetros. Ahora vamos a buscar el ángulo polar. Pondremos la primera fórmula, que era ángulo polar igual a la tangente de -1 y entre paréntesis la componente y la componente x. Ahora vamos a reemplazar. Ponemos lo mismo, pero reemplazamos donde está la componente y componente x. Ahora resolvemos esto mediante la calculadora y nos sale 33,70 grados. Lo siguiente que haremos será sacar el ángulo θ, que como vimos que está en un cuadrante, ahora le tendremos que sumar 180 grados en uno de estos cuadrantes, 180 grados más el ángulo polar. Y hacemos esta operación en la calculadora y nos sale 213,7 grados. Ahora reemplazamos y obtenemos la coordenada polar. Ahora vamos a transformarla a coordenada función vector base utilizando los datos de las componentes x y y nos quedaría así.